Cuando sostuve por primera vez este manuscrito amarillento en mis manos, temblaban, no por la antigüedad del papel, que tiene casi 400 años, sino por lo que leí en su interior. Ante mí se encontraba una profecía registrada por un monje visionario en el monasterio de San Juan de los Reyes en el año 1624, y cada una de sus líneas describía nuestro tiempo con tal precisión que parecía como si el autor hubiera vivido en el siglo XXI y simplemente hubiera regresado al pasado para dejarnos una advertencia. Sé que ahora mismo pueden pensar que esto es otra mistificación más, otro intento de hacer pasar lo deseado por real, pero escúchenme hasta el final, porque lo que estoy a punto de contarles cambiará su perspectiva sobre las señales que vemos cada día, pero no notamos su verdadero significado. Me llamo Diego, tengo 55 años. He trabajado toda mi vida como bibliotecario en el Archivo Nacional de España, en Toledo, y mi profesión me ha enseñado a distinguir los documentos auténticos de las falsificaciones, las verdaderas revelaciones de la mentira hábil. Este manuscrito es genuino. Verifiqué la datación del papel, la composición de la tinta, el estilo de escritura, los sellos del monasterio, y todo confirma su autenticidad. Pero no se trata de eso. Se trata de que el monje que escribió esta profecía, Fray Mateo Álvarez, nunca fue conocido como visionario. Era un simple copista de textos sagrados, un hombre callado e inadvertido, y nadie durante su vida prestó atención a estos extraños registros que hizo en el último año de su existencia, antes de morir de peste. Encontré el manuscrito por casualidad, revisando cajas con documentos del siglo XVII que habían estado acumulando polvo durante décadas en el sótano del archivo. Y cuando comencé a leer, no pude detenerme. Las primeras líneas estaban escritas con letra temblorosa, como si la mano del autor no pudiera seguir el ritmo de las visiones que se precipitaban sobre él, y me imaginaba a este monje sentado en una celda fría, a la luz de una sola vela, registrando lo que veía en sus sueños o trances, señales de tiempos que vendrían 4 siglos después. Hoy les leeré esta profecía en voz alta, en el idioma original, en español antiguo, y traduciré cada una de sus partes para que comprendan por qué ya no duermo tranquilo por las noches, por qué cada mañana me despierto y reviso las noticias esperando ver la última señal de la que escribió Fray Mateo. Pero antes de comenzar a leer la profecía misma, permítanme contarles cómo llegué a comprender su verdadero significado, porque al principio incluso yo, escéptico y racionalista, no quería creer en lo que veía ante mí. Esto sucedió hace 3 meses, en una tarde lluviosa de noviembre, cuando el cielo sobre Toledo estaba tan gris que parecía que el mundo entero se había sumergido en cenizas. Yo estaba solo en el archivo, como suele suceder los viernes por la tarde, cuando la mayoría de mis colegas ya se han ido a casa y el silencio en los pasillos entre estanterías antiguas se vuelve tan denso que puedes escuchar el latido de tu propio corazón. Había recibido una tarea de catalogar documentos no clasificados del siglo XVII, trabajo monótono que normalmente me relajaba, porque me permitía desconectarme del ruido del mundo moderno y sumergirme en la tranquilidad del pasado. La caja número 73 contenía principalmente registros administrativos del monasterio, listas de provisiones, correspondencia con obispos, informes sobre reparaciones de edificios. Nada interesante hasta que en el fondo, envuelto en un paño de lino que se desmoronaba al tacto, encontré un cuaderno delgado atado con un cordón de cuero que se había vuelto casi negro con el tiempo. El cordón se deshizo en mis dedos cuando intenté desatarlo, y cuando abrí la primera página, vi una inscripción en letra pequeña y apretada. Visiones de los tiempos finales recibidas por el indigno siervo Mateo Álvarez en el año de nuestro Señor 1624, para ser selladas hasta que llegue el tiempo de su cumplimiento. Mi corazón comenzó a latir más rápido, no porque creyera inmediatamente en profecías o visiones, sino porque como archivista experimentado, reconocí de inmediato que este documento nunca había sido catalogado, nunca había sido estudiado, había permanecido oculto durante casi 4 siglos, esperando ser descubierto.
Llevé el cuaderno a mi mesa bajo la lámpara y comencé a leer con cuidado, traduciendo mentalmente el español antiguo al moderno, y con cada línea que leía, sentía cómo un escalofrío recorría mi espalda. La profecía comenzaba con palabras que sonaban como advertencia. Cuando el fuego celestial toque 3 veces la tierra y las aguas se retiren de las costas, y los hombres hablen sin mover los labios y vean rostros de los ausentes en cajas de luz, entonces sabrán que el tiempo de las señales ha comenzado. Al principio pensé que esto era típico lenguaje apocalíptico medieval, lleno de metáforas vagas que podrían aplicarse a cualquier época, pero luego seguí leyendo y las descripciones se volvieron más específicas, más detalladas, más imposibles de ignorar. Verán pájaros de metal que surcan los cielos, llevando a cientos de almas de una tierra a otra en cuestión de horas. Esto me detuvo porque claramente describía aviones, y aunque he leído muchas profecías medievales, nunca había visto una descripción tan precisa de la aviación moderna. Los hombres portarán en sus manos pequeños espejos mágicos, a través de los cuales podrán ver el mundo entero y hablar con quienes están a miles de leguas de distancia. Esto obviamente se refería a teléfonos móviles, a Internet, a la tecnología que damos por sentada cada día, pero que para alguien del siglo XVII habría sido pura magia indistinguible de milagro o brujería. Continué leyendo con creciente asombro mientras Fray Mateo describía una gran peste que vendrá del oriente y cubrirá toda la tierra, obligando a los hombres a ocultar sus rostros y permanecer encerrados en sus casas, mientras los sanadores buscan remedios en sus laboratorios. Esto fue escrito casi 400 años antes de la pandemia de 2020, y sin embargo, la descripción era tan precisa que podría haber sido escrita por alguien que vivió esos eventos. Describía cómo las plazas y templos quedarán vacíos, y el comercio se detendrá, y habrá miedo en los corazones de todos. Y recordé vívidamente las imágenes de ciudades fantasma durante los confinamientos, las calles vacías de Madrid y Barcelona, el silencio antinatural que cayó sobre el mundo entero. Pero lo que verdaderamente me heló la sangre fue lo que vino después, porque Fray Mateo no solo describía eventos que ya habían sucedido, sino que también hablaba de señales que estaban sucediendo ahora mismo, en nuestro tiempo presente, señales que reconocí de las noticias que había leído esa misma mañana. Verán cómo la tierra tiembla con mayor frecuencia y los volcanes que dormían durante siglos despiertan arrojando fuego y ceniza, y las aguas del mar se calientan y tormentas de furia sin precedentes devastan las costas, y los hielos antiguos de los confines del mundo se derriten llenando los océanos hasta que las tierras bajas comienzan a desaparecer bajo las olas. Cambio climático, calentamiento global, derretimiento de glaciares, aumento del nivel del mar, aumento de la actividad sísmica y volcánica. Todo esto estaba descrito en un manuscrito escrito cuando la ciencia moderna ni siquiera existía, cuando nadie hablaba de emisiones de carbono o efecto invernadero, cuando la idea misma de que la humanidad pudiera alterar el clima del planeta entero habría parecido absurda. Y sin embargo allí estaba, descrito con detalles que no podían ser coincidencia. Los hombres se dividirán en tribus que se odian unas a otras, aunque vivan en las mismas ciudades y hablen los mismos idiomas, y cada tribu creerá que posee la única verdad, mientras condena a las demás como enemigas, y habrá guerras de palabras que serán tan amargas como guerras de espadas, y familias se dividirán, y amigos se convertirán en enemigos por causa de estas divisiones. Esto describía perfectamente la polarización política y social de nuestro tiempo. Las cámaras de eco de las redes sociales, las guerras culturales que fragmentan sociedades enteras, la incapacidad de las personas para hablar entre sí sin ira y acusaciones. Pasé horas esa tarde leyendo y releyendo el manuscrito, tomando notas, verificando fechas, buscando cualquier señal de que esto pudiera ser una falsificación moderna, pero todos los indicadores científicos confirmaban que el documento era genuino, que la tinta y el papel y el estilo de escritura correspondían exactamente al período del siglo XVII, que los sellos del monasterio de San Juan de los Reyes eran auténticos y correspondían a los registros históricos de esa institución.
La noche había caído completamente cuando finalmente levanté la vista del manuscrito, y me di cuenta de que había estado tan absorto en la lectura que no había notado cómo la oscuridad llenaba el archivo, dejando solo el círculo de luz de mi lámpara de escritorio como una pequeña isla de claridad en un océano de sombras. Mis ojos ardían por la tensión de descifrar la letra antigua y apretada. Mi espalda dolía por haber estado encorvado sobre el documento durante horas, pero nada de esto importaba, porque sabía que había descubierto algo extraordinario, algo que no podía guardar solo para mí. Pero había una parte de la profecía que aún no había leído, la última sección que Fray Mateo había escrito, y cuando llegué a ella, sentí que el aire en la habitación se volvía más denso, más difícil de respirar. Las últimas páginas del manuscrito estaban escritas con una caligrafía diferente, más errática, como si el monje hubiera estado escribiendo en un estado de agitación extrema o tal vez de éxtasis místico, y las palabras parecían casi saltar de la página hacia mis ojos. Y cuando todas estas señales se hayan cumplido, vendrá la última y más grande de todas, la señal que marcará el momento de la elección final para la humanidad. Verán en el cielo una luz que no es el sol ni la luna ni las estrellas conocidas, una luz que aparecerá en el este y se moverá lentamente hacia el oeste durante 40 días y 40 noches. Y todos los pueblos de la tierra la verán y se preguntarán qué significa. Y habrá quienes digan que es un presagio de destrucción y quienes digan que es un anuncio de transformación. Pero la verdad es que será ambas cosas, porque la luz ofrecerá una elección. Mi mano temblaba mientras pasaba a la siguiente página, donde Fray Mateo describía esta elección con palabras que parecían arder con urgencia, incluso después de 4 siglos. En esos 40 días, los hombres deberán elegir entre 2 caminos: el camino del amor que une o el camino del miedo que separa, el camino de la compasión que construye o el camino del egoísmo que destruye, el camino de la verdad que ilumina o el camino de la mentira que oscurece. Y no será una elección que se haga con palabras o proclamaciones, sino con las acciones de cada día, con la forma en que cada persona trata a su prójimo, con la manera en que cada corazón responde al sufrimiento del otro. Aquellos que elijan el camino del amor verán cómo la luz en el cielo se vuelve más brillante y cálida, mientras que aquellos que elijan el camino del miedo la verán volverse más pálida y fría. Y al final de los 40 días, la luz alcanzará su punto más alto en el cielo, y entonces cada persona verá claramente qué camino ha elegido y a dónde conduce ese camino. Los que hayan elegido el amor encontrarán que el mundo se renueva ante sus ojos, que las divisiones sanan, que los corazones endurecidos se ablandan, que lo que parecía imposible se vuelve posible. Los que hayan elegido el miedo encontrarán que el mundo se vuelve más oscuro, más dividido, más desesperado, hasta que finalmente comprendan que el infierno no es un lugar al que se va después de morir, sino un estado que se crea aquí y ahora por las elecciones que se hacen cada momento. Cerré el manuscrito y permanecí sentado en silencio durante mucho tiempo, tratando de procesar lo que había leído. ¿Era posible que esto fuera real? ¿Era posible que un monje del siglo XVII hubiera visto realmente nuestro tiempo con tanta claridad? Y más importante aún, ¿era posible que la última señal, esta misteriosa luz en el cielo, todavía estuviera por venir? Durante los siguientes meses, investigué todo lo que pude sobre Fray Mateo Álvarez. Descubrí que había sido un hombre ordinario en casi todos los sentidos. Nacido en una familia campesina cerca de Sevilla, ingresó al monasterio a los 16 años, pasó su vida copiando manuscritos y atendiendo los jardines del monasterio. Nunca fue promovido a ningún cargo de importancia, nunca escribió ningún tratado teológico, nunca llamó la atención sobre sí mismo. Los únicos registros que encontré sobre él eran notas administrativas rutinarias, su nombre en listas de residentes del monasterio, registros de raciones de comida, una mención de que enfermó durante la epidemia de peste de 1624 y murió en octubre de ese año. No había absolutamente nada en su vida registrada que sugiriera que era un visionario o un profeta,
Nada que explicara cómo pudo haber escrito las visiones que encontré en ese manuscrito. Y sin embargo, la evidencia física era irrefutable. El documento era auténtico. La letra coincidía con otras muestras de la escritura de Fray Mateo que encontré en manuscritos que había copiado. Las fechas coincidían perfectamente. De alguna manera, este hombre ordinario había tenido una visión extraordinaria de un futuro que no podría haber imaginado con su mente consciente. Ahora, cada día cuando me despierto, lo primero que hago es mirar por la ventana hacia el cielo del este, preguntándome si hoy será el día en que aparezca esa luz misteriosa de la que escribió Fray Mateo. No sé cuándo vendrá. El manuscrito no da fechas específicas, solo dice que vendrá cuando todas las otras señales se hayan cumplido. Y según mi interpretación, todas las señales previas ya se han manifestado en nuestro mundo. La pregunta que me mantiene despierto por las noches no es si la profecía es real. Después de meses de investigación y reflexión, he llegado a creer que lo es. Sino ¿qué haré yo cuando llegue ese momento de elección? ¿Elegiré el camino del amor o el camino del miedo? ¿Podré reconocer la diferencia en el calor del momento cuando el mundo entero esté mirando esa luz en el cielo y todos estén confundidos y asustados? Fray Mateo escribió en su última página algo que me dio esperanza. No teman cuando vean estas señales, porque su propósito no es destruir, sino despertar. No castigar, sino enseñar. No condenar, sino ofrecer una oportunidad. Cada generación recibe las señales que necesita para recordar lo que es verdaderamente importante, y esta generación recibirá la señal que le mostrará claramente que el poder de elegir siempre ha estado en sus manos, que el futuro nunca ha estado escrito en piedra, que incluso en el momento más oscuro, la luz del amor puede brillar y transformar todo. Estas son las palabras que leo cada mañana antes de comenzar mi día. Las palabras que me recuerdan que no importa cuán precisas fueran las visiones de Fray Mateo sobre nuestro tiempo, el futuro aún no está determinado. Todavía podemos elegir. Todavía podemos cambiar el camino en el que nos encontramos. La profecía no es una sentencia de muerte, sino una invitación a despertar, a prestar atención, a reconocer que vivimos en un tiempo de importancia extraordinaria, donde nuestras elecciones realmente importan. Así que les pido que miren el mundo que los rodea con nuevos ojos, que reconozcan las señales que Fray Mateo describió hace 400 años y que se están manifestando ante nosotros cada día. No para que tengan miedo, sino para que despierten. No para que se desesperen, sino para que comprendan el poder que tienen para elegir el amor sobre el miedo, la verdad sobre la mentira, la unión sobre la división. Y cuando vean esa luz en el cielo del este, y creo que la veremos pronto, recuerden que no es el fin, sino el comienzo. No es una condena, sino una oportunidad. No es el juicio de Dios, sino el espejo que nos muestra quiénes hemos elegido ser. Las señales ya están aquí. La elección siempre ha sido nuestra.